Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Sofía Cabrera Toro y el día de hoy les estaré presentando una exposición para la materia de Penal Especial 1 sobre algunos artículos del Código Penal. Bueno, hoy presentaré de, un análisis sobre los delitos contemplados en el Código Penal colombiano, los cuales son el apoderamiento de aeronaves o medios de transporte colectivo estipulados en el artículo 137 y la prolongación ilícita de la privación de la libertad en el artículo 175. Ambos artículos tienen objetivos diferentes. El 173 se enfoca en la seguridad del transporte colectivo, mientras que el 175 protege los derechos fundamentales relacionados con la libertad individual. Ambos garantizan la protección de bienes jurídicos esenciales para el orden público y la convivencia. Mi propósito es explicar estos delitos detallando sus elementos normativos, sujetos, verbos, rectores y proporcionando ejemplos prácticos. Empezaremos con el artículo 173, el cual se titula El apoderamiento de aeronaves o medios de transporte colectivo. Este dice que mediante violencia, el que mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas se apodere de una aeronave o de cualquier otro medio de transporte colectivo, o en su defecto altere su itinerario o ejerza su control, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 160 a 270 meses y una multa de 333.000.3 a 4.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como también la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando no se le permita la salida a los pasajeros en la primera oportunidad. Entendido esto, ¿cuál es el concepto de tipo penal? Este delito castiga a quien mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas se apodere de una aeronave, nave o cualquier medio de transporte colectivo. También altere su itinerario o ejerza su control. La pena varía, como lo dije anteriormente, entre 160 a 270 meses de prisión y una multa de 1.333 a 4.500 salarios mínimos legales vigentes mensuales establecidos en Colombia. Si el agresor pide la salida de los pasajeros en la primera oportunidad, la pena aumentará a la mitad de las 3/4 partes de esta. ¿Cuáles son los elementos normativos? Empezamos con el hilo rector, el cual viene siendo apoderarse, alterar o ejercer control. Esto implica asumir el dominio o uso indebido del medio de transporte mediante fuerza, intimidación o engaño. ¿Cuál es la calidad del sujeto activo? Este puede ser cualquier persona que pueda cometer este delito. ¿Y cuál es la calidad del sujeto pasivo? Bien, en este caso, el sujeto pasivo vendrían siendo los pasajeros, la tripulación, las empresas de transporte y la sociedad como beneficiaria de la seguridad en el transporte. El objetivo material es la aeronave, nave o medio de transporte colectivo, como lo puede ser, pues, como lo dije antes, el bus o una empresa de viajes. El objetivo jurídico protegido es la seguridad pública y el normal funcionamiento de los servicios de transporte, y su conducta puede incluir el secuestro de pasajeros, alteración del destino del transporte o cualquier acción que interfiera en su operación normal. Encontramos también que la culpabilidad es el autor que actúa con dolo. A lo que se refiere es que el autor tiene la intención deliberada de controlar el transporte mediante violencia, amenazas o engaños. Un ejemplo práctico de esto sería el individuo que aborda
un avión comercial y utilizando una amenaza de bomba, por ejemplo, obliga al piloto de desviar la ruta original hacia otro destino. Aunque no hay víctimas físicas, el delito se configura por alterar el itinerario y ejercer control indebido de este. Entendiendo esto, empezamos con el artículo 175. El artículo 175 se llama la prolongación ilícita de privación de la libertad. Este dice que el servidor público que prolongue ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurrirá en prisión de 48 a 90 meses más o menos y pérdida del empleo o cargo público. Este delito sanciona al servidor público que extiende de manera ilícita la privación de la libertad de una persona. Las penas incluyen de 48 a 90 meses, como lo mencioné antes, y la pérdida de su cargo público. Los elementos normativos son el verbo rector, que es prolongar. Esto implica extender el tiempo de privación de la libertad sin una justa causa o una justificación legal. En la calidad del sujeto activo, encontramos que es exclusivamente el servidor público encargado de la custodia sobre la privación de la libertad de una persona. En este caso serían las personas que dirigen las cárceles, sería el sujeto. Y el sujeto pasivo es la persona privada de su libertad, la que actualmente está cumpliendo una condena y a la que se le extiende esa condena por una causa que no tiene nada que ver. En la situación de la privación de la libertad se encuentra el sujeto pasivo. Como lo dije, el objeto jurídico protegido es la libertad individual y el respeto de las garantías procesales y el principio del debido proceso. La conducta. Esta puede llegar a ser dolosa cuando el servidor público sabe que está actuando de forma ilegal o culposa por negligencia grave de este mismo. A lo que se refiere con negligencia grave de este mismo es, digamos, que la persona que está encargada de darle salida a los presos se le olvidó por X o Y motivo que Pepito tenía que salir de la cárcel el día de hoy, pero como se le olvidó, Pepito terminó cumpliendo una condena extensa, o sea, se le aumentó una semana más a lo que estaba estipulado dentro de su condena, y eso sería por negligencia, porque a esta persona se le olvidó que Pepito tenía que salir en libertad. En la culpabilidad, el autor actúa con dolo o con culpa, dependiendo del caso. Como lo dije anteriormente, que era por negligencia o era por, digamos, alguna disputa personal, o como se ve mucho acá en Colombia, que es porque haya plata por debajo de la mesa, donde se le pague a la persona que está encargada de darle la libertad a los presos y lleguen y le paguen por un medio de corrupción para que el que está sentenciado el día que tenga que salir, pues no lo dejen salir, sino que lo dejen allá otro tiempo más. Un ejemplo práctico sería, pues como ya lo venía diciendo, un juez que dicta una orden de libertad para un detenido, pero sin embargo el director del centro penitenciario, a pesar de recibir la orden, decide no liberarlo durante varios días por un conflicto que llegue a tener personal con esa persona, lo que está constituyendo una prolongación ilícita de la privación de la libertad. Ya para finalizar, haré como una comparación y haciendo un análisis de ambos artículos podemos encontrar diferencias entre los dos artículos. ¿Cuáles serían esas diferencias? Bueno, pues el primero, el 173, protege la seguridad pública y el transporte colectivo, y su ámbito es más amplio porque afecta a una comunidad en sí. En cambio, el artículo 175 se enfoca exclusivamente en la protección de los derechos fundamentales frente a abusos de autoridad. ¿Y cuál es la importancia de la aplicación de estos?
Pues ambos artículos buscan garantizar la seguridad y los derechos fundamentales. Sin embargo, su efectividad depende de un adecuado control de las autoridades y del respeto a las garantías legales. Estos delitos nos recuerdan la importancia de preservar la confianza en el transporte público y en los servidores públicos. Como futuros profesionales del derecho, debemos abogar por una justicia que proteja a todos los ciudadanos y sin excepción, sin excepción, perdón. Bueno, pues no siendo más, pues gracias por su atención. Espero que esta exposición les haya permitido comprender un poquito más estos delitos y la importancia de su correcta interpretación en la práctica de nosotros como futuros abogados. Muchas gracias y que tengan un buen día.